Se los platicaba, se los adelantaba al arranque del programa, una investigación periodística publicada por Marcela Turati, la periodista Marcela Turati, en adondevanlosdesaparecidos.org y en Quinto Elemento Lab, reveló una lista con los nombres de 183 víctimas de los llamados vuelos de la muerte durante la época de la Guerra Sucia aquí en México, en 1974, de estos 183, 160 corresponden efectivamente a nombres de personas desaparecidas, incluidas formalmente, digamos, en los registros oficiales. A raíz de la publicación de esta lista, son pues cada vez más organizaciones que en el transcurso del día y voces en general que en el transcurso del día se han sumado a la demanda de Quinto Elemento Lab de investigar a fondo esta lista en la que presumiblemente el ejército mexicano pues cometió crímenes atroces durante este periodo de la llamada Guerra Sucia. En la línea telefónica, en Zoom está precisamente Marcela Turati, periodista de Quinto Elemento. La verdad, siempre mucho gusto platicar contigo, Marcela. Hola, muchas gracias. Igualmente, Ana Francisca, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Oye, pues qué relevante y qué importante, porque pues estaban, digamos, la sospecha pues de los vuelos de la muerte, pero esto es pues una confirmación, por supuesto, de las identidades de estas personas, ¿no? De estas personas víctimas del Estado mexicano, de la violencia del Estado mexicano. Sí, desde hace muchos años, bueno, se tienen datos, ¿no? Sí, sí. Pero como a veces aislados. Hubo un juicio medio extraño que hizo la Sedena en 2002 contra los dos generales y un exmilitar que está acusados por los vuelos de la muerte, pero a la mera hora los absolvió, los cerró. eh, no se hizo tan público las declaraciones hasta hace unos años que empezaron a surgir las cosas que se dijeron hace 20 años, que eso es increíble. Sí, sí. Y bueno, pues sí, en el archivo del Comité Eureka, ¿no? Este comité de madres de personas detenidas, desaparecidas, que fundó doña Rosario Ibarra, en este archivo que está en el Camena, ¿no? Que es el centro pues el Centro Académico de la Memoria de Nuestra América, que está en la UACM, tenían desde hace 2 años, tienen las listas, los archivos de Eureka, y ahí fui y les pedí que tenían de los vuelos de la muerte y encontramos pues esta carta, ¿no? Esta carta es del 2004, donde un supuesto, que no sabemos si es un seudónimo, una persona que dice ser militar y que estuvo comisionado en el 74 en la base aérea militar de Pie de la Cuesta, bajo el mando del capitán Javier Barquín, que dice: en ese entonces me percaté de la forma en que desaparecían los cuerpos de los guerrilleros que asesinaban y que eran metidos en el avión Áraba 2003 para arrojarlos en el mar. Y ya dice que él desertó en el 76, que lo amenazaron por lo que había visto, y le dice: tengo en mi poder la relación de vuelos efectuados que creo le servirán de mucha ayuda para que investigue directamente, ¿no? Entonces, híjole, son estas listas. Vienen 24 viajes sí, y un viaje especial, todos de 1974, donde hay en grupos de hasta 8 personas, están todos con nombre, seudónimo, el lugar donde fueron capturados, qué unidad del ejército o la DFS o la Policía Judicial los capturó y la fecha de captura. Entonces van así, pues como separados por viajes. Y bueno, y el reportaje que publicamos ayer, además que da cuenta de esta lista, sí, ¿no? Que no se había hecho pública, que da cuenta de esta lista, también es un análisis con varios historiadores, con varios personas expertas, ¿no? sí. En este periodo, donde dan sus opiniones sobre, bueno, en primer lugar,
pues que la Sedena, que el ejército, que tiene que abrir sus archivos, ¿no? Claro, Que tiene que dar información, que claro. nos tiene que decir dónde están estas personas que tenían su poder, si es que siguen desaparecidas, si es cierto o no que esto da cuenta de los vuelos de la muerte, o era otro tipo de traslado, pero si es así de todos modos. Lo que sabemos es que en el 74 estaban en poder de los militares, que Claro. no han sido vueltos a ver, Ujú. y bueno, y tratando de encontrar la identidad de este informante que le dijo, que le dio estas listas a doña Rosario hace 20 años, Ujú, ¿no? ujú. Es muy impresionante lo que nos narra. Son 174 hombres y 9 mujeres las que están, las que se encuentran, los nombres que se encuentran en esta lista, entre los cuales está, por ejemplo, Rosendo Radilla, ¿no? Cuyo caso terminó en el sistema interamericano de los derechos humanos. En fin, hay pues sí, gente, digamos, cuya historia ha sido rastreada y ha sido documentada en todos estos años, Marcela, y decirle a la gente, para los que no saben qué eran los vuelos de la muerte o no tienen demasiado detalle de lo que fueron los vuelos de la muerte, pues los subían en estos aviones vivos o muertos, ¿no? Dependiendo, pero a veces los amarraban, si estaban vivos, por ejemplo, los amarraban a vigas o les colgaban piedras y los aventaban al océano para que, digamos, para que pues ya no salieran de ahí, ¿no? En fin, o sea, es una crueldad verdaderamente barbárica. Sí, eso nos pinta al gobierno, al ejército Sí, mexicano, al sí, régimen de ese entonces, sí, ¿no? Y lo que llama la atención, estos son solo del 74. claro, Tienen que tener bitácoras del 75, 76, 77, 78, claro. 79, porque esta estrategia tan cruel, tan inhumana, tan terrible, bueno, pues era uno de los métodos que usó el gobierno mexicano para deshacerse De de las sus personas. opositores Ujú, ujú. políticos, de algunos militantes de movimientos guerrilleros, de estudiantes, de gente que cuestionaba, ¿no? Aquí en esta lista hay muchos campesinos que estaban, la mayoría son de Guerrero, que estaban con Lucio Cabañas, pues en el Partido de los Pobres, en la guerrilla contra el gobierno, ¿no? Pidiendo unas mejores condiciones de vida. Y bueno, pues el destino, si esto se confirma, porque lo que estamos diciendo es, eh, ya esta lista llegó a la Comisión Nacional de Búsqueda, ya la tiene la Fiscalía General de la República, ya la tiene Gobernación, también la CNDH acaba de salir Sí, diciendo sí, que quiere analizarla. sí. Entonces, que se dé respuesta a qué es esto, Ujú. qué más se tiene, qué más hay en los posibles archivos del ejército o del gobierno en general, y que haya respuestas, ¿no? O sea, qué pasó? ¿Qué pasó en estos años? Y las respuestas, en vez de dar las familias, las tiene que dar el propio Estado, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues importantísimo lo que publican, Marcela. Yo creo que van a seguir habiendo reacciones cada vez más, ¿no? O sea, porque hoy fue, digamos, la primera oleada de reacciones, me parece, quizá de los aliados comunes, ¿no? Pero conforme el tema vaya socializándose, creo que va a haber una exigencia cada vez mayor al Estado mexicano y al ejército mexicano para que dé una respuesta satisfactoria, porque digo, de pronto pretenden dar respuestas, pero son respuestas a medias, ¿no? El caso Ayotzinapa es una de ellas. Claro, el ejército, o sea, estos modos operandis de desaparición forzada, ¿no? O sea, y de este método tan Sí. terrible de desaparición forzada, pues todavía 50 años después seguimos sin saber qué pasó con estas personas, ¿no? Seguimos sin respuestas, el ejército a cuentagotas dando lo que quiere, ni a la Comisión de la Verdad actual del mecanismo del mecanismo de esclarecimiento histórico que está por dar su informe, le ofreció respuestas, archivos, le dejó, hay una queja muy grande, ¿no? De que no le dejó revisar los archivos que se le pedían. Y pues en el caso de Ayotzinapa, otra desaparición forzada, Ujú. esta más reciente, ¿no? 2014, que también se sabe que participó de diferentes maneras el ejército, y también, bueno, tenemos esta a cuentagotas que no sueltan todos los documentos de inteligencia que ayudarían a resolver quizás dónde están los estudiantes, los 43 estudiantes desaparecidos. Y bueno, pues este episodio, aunque ocurrió hace 50 años,
es tan importante como los actuales, ¿no? Es el dolor para las familias, sigue, ¿no? Desde Claro, la desaparición forzada es una tortura diaria, ¿no? Hasta que no encuentras qué pasó con tu una familiar, respuesta. Ujú. no, no puedes descansar. Entonces, ¿cuántas familias, no nomás de estas personas mencionadas, ¿no? Que hay que ver y que dicen los historiadores, hay que tomar con cautela, aunque parece Claro, que si los datos son correctos, hay que tomar con cautela claro, y ver esta nueva lista, qué pieza de qué rompecabezas es, sí. para saber qué tiene que ver con el periodo de la llamada Guerra Sucia, de la contrainsurgencia y de los métodos que utilizaba el gobierno mexicano, pues para deshacerse de quienes le eran incómodos, ¿no? Oye, y finalmente, pues, ¿qué otras sorpresas guardará el archivo del Comité Eureka, no? Ah, bueno, de eso voy a volver a publicar en unos días, Este, porque tiene muchas cosas. Eso también es la reflexión pues que sí, hablaba con un historiador pues sí. que decía, nos hemos empeñado solo a pedir los archivos de la Dirección Federal de Seguridad, del Ejército, del CISEN, bueno, de los diferentes aparatos, ¿no? Del represivos del Estado, de inteligencia, pero, o sea, dice, esto nos da una gran lección. Claro, Las familias de claro. las víctimas, los colectivos y cuánta gente más no tendrá información. Y ojalá y estas listas que se presentan abran, no sé, que sean una invitación para si gente tiene datos de qué les pasó, Ujú, si algún desertor del ejército o alguna persona arrepentida o un familiar de una de estas personas que sepa algo claro, de esto que se hizo, pues que dé información. O sea, claro. estamos a tiempo, es muy importante que tengamos verdad y bueno, y que se haga justicia también. Pues, impresionante lo que presentan que lo que presentaron hoy, Marcela, y vamos a seguir, si te parece, pues, cerca de ustedes con este tema. Te agradezco muchísimo esta conversación y estamos en comunicación. No, muchísimas gracias y gracias por el interés. Un Muchísimas abrazo. gracias. Gracias, Marcela Turati. Pueden leer, por supuesto, todo esto que les estábamos contando en Quinto Elemento Lab, en la página de Quinto Elemento Lab, así como de laboratorio, así, Quinto Elemento Lab. Van a encontrar esta y muchas más investigaciones periodísticas de una relevancia brutal.